Bien, pues el tema que vamos a revisar el día de hoy se llama Nueva estrategia para identificar grupos de alimentos capaces de asociarse con la estatura. Este trabajo ha sido ya publicado en la revista Acta Pediátrica de México, que es el órgano del Instituto Nacional de Pediatría. Ha sido publicado en el 2020 y me da mucho gusto poder compartir con ustedes los hallazgos de esta investigación y reflexiones que surgen a partir de este esfuerzo. Para poder ubicar el problema, me gustaría presentar primero esta diapositiva en la que vemos datos graficados sobre estatura y longitud para la edad, según las regiones en donde incide la Organización Mundial de la Salud. Lo que podemos ver es que conforme el niño va ganando edad, va perdiendo estatura, ¿verdad? No logra ganar los centímetros que debe de ganar, irrelevantemente de la región a la que pertenezca, con énfasis en las poblaciones africanas y en las poblaciones del este de Asia. Bajo esta problemática, que es un problema de salud pública a escala mundial, como lo representa esta gráfica, me gustaría relacionar esta falta de ganancia de estatura con la productividad y el desarrollo económico de un país. Aquí estamos viendo dos indicadores muy interesantes. El primer indicador es el ingreso económico nacional per cápita, y lo que estamos viendo es una graficación de las estaturas de mujeres. Esta gráfica me parece muy interesante porque muestra cómo, conforme las mujeres tienen mejor edad, van teniendo mejor ingreso económico y un mejor desarrollo económico dentro de una nación. Estamos viendo la línea azul, ¿verdad? Mientras más estatura, mayor productividad económica. Y si lo vemos de manera contraria, mientras ganan menos estatura, pues hay un menor desarrollo económico en el país. De manera colateral tenemos también este indicador que también me parece muy interesante. Este indicador de la línea roja lo que mide es la equidad. Cuando nos acercamos al número 100, lo que este indicador dice es que hay una inequidad perfecta, y cuando nos acercamos al número 0, el indicador lo que dice es que hay una equidad perfecta. Si nosotros miramos a la línea roja, podemos ver justamente una correlación muy interesante entre mayor estatura, las mujeres se desarrollan en un ambiente de mayor equidad. Y viceversa, a menor estatura, las mujeres están en un ambiente de menor equidad. Entonces, esta relación entre la primera gráfica, en donde los niños dejan de ganar la estatura que tienen que ganar, lo que nos muestra es que al final no solamente hay un efecto a nivel personal de cada niño, sino impacta el desarrollo económico de toda una nación. Y este concepto ya venía publicándose desde hace mucho en México, en nuestro país. El doctor Cravioto ha sido uno de los pioneros que publicó justamente estas relaciones económicas con una falta de ganancia de estatura. Así es que si nosotros podemos resumir las consecuencias de la estatura baja, pues podemos decir que en general son difícilmente resarcibles. Una estatura baja predispone el estado de salud en la edad adulta, y algunas de las consecuencias son irreversibles, como es justamente los centímetros que se dejan de ganar no se recuperan en ningún otro momento de la vida. También está documentado que los niños con baja estatura tienen coeficientes intelectuales menores en comparación con sus pares con una estatura adecuada. Y sabemos que tienen secuelas en el área de la inteligencia, son menos hábiles en el razonamiento, en la aritmética y en la memoria. De tal manera que podemos hacer un planteamiento en este sentido de decir que, bueno, hoy en la actualidad sigue siendo un problema de salud pública que un gran número de niños no logren aprovechar el máximo potencial genético de crecimiento del que disponen. La OMS se pregunta por qué estos fenómenos están presentes
y cuáles son las variables que principalmente se relacionan para que se haga presente este fenómeno y señala dos principalmente. Una es la falta de detección oportuna del momento en el que se inicia la detención de crecimiento, ¿verdad? Parece ser que todavía el profesional de la salud no logra sistematizar las evaluaciones mensuales de los niños para identificar de manera oportuna esta falta de detención de crecimiento. Y la segunda, bueno, pues es que en realidad el reto de los procesos nutricios pues implican retos importantes que no siempre son fáciles de medir en los primeros meses de la vida. En esta diapositiva yo lo que trato de ejemplificar es el síndrome de la estatura baja, aunque parece ser que es una diapositiva compleja, en realidad lo que nos permite ver es el ciclo que se puede ir dando a partir de que el embarazo es inadecuado y entonces propicia el nacimiento de un niño con bajo peso al nacer, el nacimiento de un niño prematuro con problemas ya de hiperinsulinemia a raíz justamente de un embarazo que no se desarrolla de manera correcta. Si nosotros podemos observar las líneas verdes, lo que manifiesta este ciclo es que justamente el embarazo y la edad de los primeros 2 años de vida pues corresponde naturalmente a un periodo absolutamente preventivo. El profesional de la salud puede incidir de manera muy importante en estas etapas justamente para modificar el curso y el ciclo de mejor manera. Si el ciclo no se modifica, bueno, las líneas amarillas, las flechas amarillas que llegan ya a la etapa escolar y a la pubertad, pues lo que dice es que ya empieza un deterioro gradual a consecuencia del nacimiento de un niño con estatura baja. Y si continuamos el ciclo, bueno, pues ya las flechas rojas es un periodo crítico donde ya las manifestaciones de una estatura baja se representan de manera más enfática como adultos que viven con hipertensión, con diabetes, con una serie de enfermedades que se relacionan con este ciclo. Y el ciclo se puede repetir nuevamente en aquellos adultos que se embarazan y vuelven otra vez a repetir el ciclo. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es que debemos de incidir naturalmente en estas etapas que son francamente una gran oportunidad para etapas preventivas. Dentro de este esquema de por sí complejo, pues naturalmente la alimentación juega un papel fundamental justamente para poder incidir en estos cursos de la vida hacia una conducta, hacia un perfil preventivo. Y la alimentación, bueno, pues tiene su grado de complejidad de estudiarla. Yo creo que de las variables que están insertadas en el gran campo de la nutriología, a mí me parece que la dietología es una de las variables más difíciles de medir. Los datos son complicados de recabar. Y aquí podemos ver esta relación que hay con la alimentación y la diapositiva anterior, ¿verdad? Si nosotros queremos incidir en un contexto preventivo y propiciar un crecimiento lineal positivo, pues tendría que haber un equilibrio entre la calidad de los alimentos que consume el niño y la cantidad de los alimentos. Este equilibrio adecuado nos va a propiciar un crecimiento lineal y en la medida en la que sea desequilibrado, pues las tendencias se irían hacia la morbimortalidad y hacia una desaceleración del crecimiento en estatura. Estas dos variables que de por sí ya son complejas de estudiar, bueno, pues tienen que también estar en equilibrio en los primeros meses de la vida con el proceso de la lactancia. De acuerdo con la OMS, ¿cómo se mide la cantidad de los alimentos? Tiene variables muy definidas. La OMS ha hecho un gran esfuerzo y ha generado variables muy específicas para medir este fenómeno. Y bueno, habla de que la calidad de los alimentos se pueden medir en función de la densidad de los nutrimentos, en función de la densidad energética y de la diversidad de la. Y si hablamos de las métricas para poder estudiar la cantidad de los alimentos, bueno, pues la OMS
habla de una variable también relativamente práctica para medir, que es la frecuencia de consumo de alimentos. Es decir, cuántas veces consume un alimento un niño durante el día. Me parece muy importante mencionar que la OMS aquí no hace referencia a la cantidad de consumo, sino al número de veces, lo cual de alguna manera facilita al profesional de la salud el estudio de esta variable. A partir de este esquema, pues nosotros nos preguntamos como interés, ¿verdad? Como objetivo de este estudio, ¿cómo podemos validar una estrategia para identificar grupos de alimentos capaces de asociarse con la estatura? Todo estos antecedentes que acabo de mencionar, pues nos llevaron a hacernos esta pregunta y a plantearnos este objetivo en este estudio, ¿verdad? ¿Cómo podemos generar herramientas, cómo podemos generar instrumentos que nos permitan identificar alimentos que se asocien con la estatura y que sean herramientas relativamente más sencillas de poderse aplicar? Con base en este objetivo, en este proyecto de investigación, bueno, pues lo que encontramos en la literatura científica son dos grandes grupos de tipos de estudios: los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos, bueno, sabemos de sobra que son registros que cuantifican las kilocalorías y los gramos de consumo, implican un esfuerzo importante por parte de la encuestada y el encuestador, justamente porque la encuestada tiene que recordar las cantidades de consumo, ¿verdad? Eso implica un mayor tiempo de aplicación en la encuesta. Tanto la encuestada como el encuestador, pues tienden a cansarse más. Las preguntas no necesariamente empiezan a responderse de manera correcta. En general son poco sensibles. Si nos ponemos a pensar, una madre que prepara una papilla con aceite y le preguntamos cuánto aceite le puso a la papilla, pues realmente nos da una idea de que son instrumentos complicados de llevarse a cabo y de responder. En el otro extremo, pues tenemos los cualitativos, las metodologías cualitativas, en donde en general en la revisión bibliográfica, en la literatura científica, lo que encontramos son tipos de estudios que registran el sí o no del consumo, o bien el número de veces que consume un alimento un niño. En general, como la encuestada no tiene que recordar las cantidades, implica un esfuerzo menor. El tiempo de aplicación de esos instrumentos es menor. En general son instrumentos que muestran datos más sensibles, ya que se destinan o se enfocan a describir los tipos de alimentos. Bajo este escenario, bueno, pues los métodos cualitativos que muestran estas bondades, también lo que hemos encontrado, lo que podemos encontrar en la literatura científica, es que en general las asociaciones que se han encontrado con la estatura a partir de estos métodos cualitativos son estudios que se han llevado en muestras muy grandes. Aquí les menciono a Krasevec. Él muestra estudios muy interesantes de las asociaciones de la alimentación en los primeros meses de la vida con la estatura. Sin embargo, ha tenido que estudiar muestras muy grandes, casi de 75,000 niños, lo cual pues hace un estudio complejo. También que hemos encontrado en la literatura en general son asociaciones con la estatura y los nutrimentos, cómo se relaciona el consumo de proteínas y de hierro con la estatura, y no identifican en general el tipo de alimentos que se relaciona con la estatura. También podemos decir que los estudios enfocados a este tipo de metodología cualitativa muestran asociaciones con la estatura, pero en grupos de edades muy grandes, casi rangos de edad, por ejemplo, entre 4 y 36 meses de edad. Entonces, bajo este esquema y bajo este panorama, nosotros lo que quisimos estudiar en esta investigación son estrategias que nos permitan entender de mejor manera la alimentación complementaria y su relación con la estatura. Y cuando hablo de entender de mejor manera esta relación, bueno, estamos hablando de registros más sencillos, registros más sensibles que nos permitan identificar el tipo de alimento
que se asocia con la estatura. Esa fue la pregunta de investigación. Para llevar a cabo este estudio, dimos un enfoque de un estudio transversal, observacional, analítico y exploratorio. Estudiamos 185 niños sanos de 4 a 13 meses de edad que ya hubieran iniciado la alimentación complementaria. Fueron pertenecientes a la consulta externa del niño sano del Instituto Nacional de Pediatría y encuestamos principalmente a la preparadora de alimentos. Especial cuidado tuvimos en el criterio de exclusión con la finalidad de que los datos nos pudieran sugerir que las desaceleraciones de estatura en crecimiento estuvieran relacionadas principalmente con el consumo de la alimentación. Así es que como criterio de exclusión estuvieron aquellos niños que nacieron antes de la semana 37 de gestación, con un peso menor a 2,5 kilos, cuya longitud se hubiera ubicado en menos 2 desviaciones estándar, que fueran producto de un embarazo múltiple y cuya madre hubiera fumado ya sea durante el embarazo y o durante los primeros 6 meses de la vida del niño. ¿Cómo construimos este instrumento? ¿Cómo hicimos el registro? ¿Y cómo se recabaron los datos a partir de esta estrategia? Bueno, pues lo que hicimos fue dividir el día en 7 momentos: antes del desayuno, en el desayuno, entre el desayuno y la comida, en la comida, después de la comida, entre la comida y la cena y después de la cena. Pensamos que la división de estos 7 momentos durante el día permitiría que la madre pudiera recordar de mejor manera cuáles fueron los alimentos que estuvo ofreciendo a lo largo de todo el día. Preguntábamos para cada momento el platillo que consumía. Repito, es un recordatorio de 24 horas semicualitativo y el término semicualitativo justamente alude al sentido de que no preguntamos cantidades. Nos enfocamos en entender las recetas, las técnicas culinarias, cómo preparan los alimentos estas madres de estos niños. Y como ejemplo, bueno, aquí les estoy poniendo un nombre de un platillo y nos cercioramos, a pesar de que era criterio de inclusión, de que estuviera presente la preparadora de alimentos, nos cercioramos que los alimentos hubieran tenido un registro de consumo en casa y de cómo los habían preparado. En caso de que no fueran consumidos en casa y preparados en casa, entonces se le pedía a la madre que registrara los principales ingredientes que recordara de esa preparación. Y así pudimos entonces ir desagregando. Como ejemplo, si alguien registraba papilla con pollo, entonces esta madre tenía que registrar todos los ingredientes que había utilizado para la preparación de este platillo. Y así se hizo para todos los momentos del día. ¿Cómo analizamos los datos a partir de esta estrategia de recabar la alimentación? Bueno, pues el primer paso que llevamos a cabo para analizar estos datos fue lo que nosotros le llamamos el consumo total de cada alimento por niño. Es decir, construimos una base de datos con base en el número de veces que se consumió cada alimento durante todo el día. Regresando a la diapositiva anterior, por ejemplo, en el desayuno vemos que el niño consumió en 2 ocasiones pollo y bajo ese criterio entonces nosotros registramos el consumo de 2 veces en el día, suponiendo que ya no hubiera comido pollo en el resto del día. Y así lo hicimos sucesivamente para cada uno de los alimentos en cada momento, de tal manera que obtuvimos el total de consumo por cada alimento. Irrelevantemente de la cantidad consumida, ya lo había mencionado, y esto nos hace ser consistentes con la definición de frecuencia de consumo de alimentos que hace la OMS. Muy bien, habiendo ya hecho este primer paso, seguimos al segundo paso de los análisis de los datos. ¿Y qué hicimos? Pues agrupamos los alimentos según su semejanza nutricia. Con base en todos los alimentos que surgieron de esta encuesta, nosotros logramos
agrupar 7 grandes grupos de alimentos: el de leche materna, sucedáneos de leche materna, frutas, verduras y leguminosas, cereales y tubérculos, huevo y alimentos de origen animal. Son las categorías de alimentos que nos permitieron generar a partir de los datos que recabamos. No fue fácil de pronto hacer algunas agrupaciones, como por ejemplo el grupo de leguminosas, cuyo consumo fue muy poco frecuente, y decidimos meterlo en el grupo de verduras por las proteínas de origen vegetal que ofrecen. También nos encontramos con un bajo consumo de leche de vaca, a pesar de que es un alimento que no se debería de ofrecer por debajo del año de edad. Había niños que registraron leche, pocos, y también nos fue difícil agrupar este alimento y decidimos agruparlo junto con los sucedáneos de leche materna. Esto lo señalo porque de pronto esta estrategia, cuando los consumos son bajos, necesitamos pensar cómo pueden ser las mejores agrupaciones, y nosotros decidimos hacerlo de esta naturaleza. Una vez que ya hicimos los grupos, pasamos entonces al tercer paso, que fue la sumatoria total de los alimentos consumidos en cada uno de los grupos, a lo cual nosotros le llamamos consumo total por grupo de alimentos. Voy a poner un ejemplo. En el grupo de los alimentos de origen animal, si durante todo el día un niño consumió en 2 ocasiones pollo, en 2 ocasiones hígado y en una ocasión res, bueno, pues este niño tuvo un puntaje de 5 grupos de 5 alimentos en el grupo de origen animal. Y así lo hicimos para cada uno de los grupos. En esta análisis nosotros encontramos que el consumo varió de 0 veces hasta 21 veces. Y finalmente hicimos un total de consumo de alimentos por todos los 7 grupos. Lo único que hicimos fue la sumatoria total que surgió de cada uno de los grupos. Aquí, por ejemplo, en 8 ocasiones se registró leche materna, en 0 ocasiones sucedáneos, y así sucesivamente, como el ejemplo lo muestra, de tal forma que nosotros obtuvimos un puntaje total de consumo de los alimentos. Este puntaje varió de 3 a 31 veces durante el día, para que al final, como último paso, convertimos estos puntajes individuales de cada uno de los grupos en proporciones. Las proporciones fueron las que nos permitieron llevar a cabo los análisis estadísticos. ¿Y a qué le llamamos proporciones? Bueno, obtuvimos la división entre el puntaje de cada uno de los grupos con el puntaje total. En este caso, por ejemplo, 8 entre 20, obtuvimos una proporción de 0.40, y así sucesivamente para cada uno de los grupos. Este 0.40, naturalmente, lo que significa es qué tanta proporción participó cada uno de los grupos en el consumo total. Por ejemplo, un 0.40 significaría que el 47% de los alimentos totales lo aportó dicho grupo. Y así fue como nosotros analizamos, a partir de una regresión múltiple lineal, las proporciones con la longitud. Consideramos como longitud la variable dependiente versus la variable independiente cada una de las proporciones que surgieron de cada uno de estos 7 grupos. Bien, a partir de este tipo de análisis, ¿qué fue lo que encontramos? Aquí lo que estamos viendo es la media de los consumos de cada uno de estos grupos. Estamos viendo los grupos de edad, que los pudimos clasificar en 3 grandes grupos: niños de 4 a 6 meses de edad, de 7 a 9 meses de edad y de 10 a 12 meses de edad. Quiero señalar la muestra de cada uno de los grupos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, son grupos pequeños. Aquí tenemos una N de 61 niños, 77 niños de 7 a 9 meses de edad y 47 niños de 10 a 12 meses de edad.
Quisiera que centraran su atención primeramente en los alimentos que están marcados en azul, ¿verdad? Vamos a empezar a revisar el grupo de verduras. ¿Y qué podemos ver en estos resultados? Si ustedes se fijan, las medias van aumentando conforme va aumentando la edad. Primero tenemos una media de 0.07, después de 0.15 y después de 0.17. También quiero que centren su atención en los intervalos de confianza que no se imbrincan entre sí, entre las comparaciones de cada grupo. Aquí tenemos un límite superior de 0.10, después de 0.19 y después 0.21. Como ustedes pueden ver, los límites superiores de los intervalos de confianza no se imbrincan entre sí, lo cual hace que los datos sean significativamente por una proporción de menor a 0.05. ¿Y qué vemos en el grupo de verduras? Bueno, que conforme el niño va ganando edad, va consumiendo más verduras. Lo mismo observamos en el grupo de cereales con una media de 0.02, 0.12 a 0.18 y las carnes se comportan de la misma manera, 0.2, 0.06, 0.08, lo cual significa que conforme los niños van ganando edad, van consumiendo más veces estos alimentos. ¿Qué nos dicen estos datos? Bueno, que son congruentes con los patrones de alimentación con relación a la edad. Es natural pensar que un niño va a ir comiendo más carnes conforme más edad gane, lo cual quiere decir que el instrumento está midiendo lo que queremos medir. Estos datos sugieren que el instrumento puede reflejar comportamientos razonables de consumos de alimentos. Y ahora me gustaría que centraran su atención en el cuadro anaranjado, donde están mostrando los datos de consumo de leche materna, y sucede exactamente lo contrario con relación a los grupos de alimentos. Fíjense ustedes cómo tenemos una media inicial de 4 a 6 meses de edad de 0.43 y el consumo va a ir disminuyendo conforme los niños van ganando. Y otra vez, lo que nos sugieren estos datos es que el instrumento mide lo que queremos medir, que quiere decir que en función de que el niño va creciendo en edad, tendría que ir consumiendo menos leche materna. ¿Okay? Esos son los primeros hallazgos que encontramos. Ahora bien, ¿qué encontramos a partir de la regresión múltiple? Bueno, pues encontramos cosas muy interesantes. En el grupo de los 4 a 6 meses de edad no encontramos ninguna asociación con ningún grupo de alimento, pero en el grupo de 7 a 9 meses de edad, fíjense qué interesante, encontramos una asociación positiva entre longitud y estatura y el consumo de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más carne comía este grupo de edad, mayor estatura, mayor longitud mostraron. Lo cual vuelve a mostrar que el instrumento nos pueden sugerir estos resultados, que el instrumento mide de manera congruente con relación a los grupos de alimentos. Es congruente pensar que un niño mientras más carne come puede tener mejor edad. Y algo muy interesante que también encontramos fue una relación, una asociación negativa con el consumo de leche materna. ¿Qué quiere decir esto? Esta asociación la encontramos ya en niños mayores de 10 a 12 meses de edad, lo cual quiere decir que los niños que mayoritariamente en estos grupos de edad se siguen alimentando mayoritariamente de leche materna, empiezan a tener menos estatura, empiezan a desacelerar su crecimiento en estatura, justamente porque no llevan una alimentación complementaria mayoritariamente, sino de mayor consumo con leche materna. Entonces, estos datos nos permiten sugerir que el instrumento mide lo que queremos medir y atiende a patrones de alimentación razonable. Y bueno, en este caso, estas proporciones nos permitieron encontrar asociaciones significativas con la estatura y el consumo de carne. ¿Qué podemos concluir de esta metodología y de este método que acabamos de describir? Bueno, los datos sugieren que este instrumento es capaz de identificar grupos de alimentos que alcanzan asociaciones significativas con la estatura
y nos permite encontrar el tipo de alimentos, que era una pregunta de investigación que nosotros queríamos responder, no nada más desde la perspectiva de los macronutrimentos, sino qué grupo de alimentos se puede estar relacionando con ganancias de estatura o desaceleración de estatura. ¿Qué más nos sugieren estos datos? Bueno, que se puede llevar a cabo y es válido en grupos pequeños. Por eso les hice énfasis en las Ns de cada uno de los grupos de edad que conformamos y entonces podemos decir que son válidos para grupos pequeños. Nosotros logramos conformar grupos de 47 hasta 77 niños en comparación de los grupos tan grandes que presentan los autores anteriores que mencioné en las diapositivas anteriores. ¿Qué más puede sugerir este instrumento? Bueno, logramos encontrar asociaciones en rangos de edad cortos, de 7 a 9 meses de edad, lo cual nos permite incidir de manera más oportuna en estos patrones de alimentación que pueden estar hacia una factor de riesgo de desaceleración de crecimiento. También algo relevante es que el tiempo de aplicación del instrumento fue relativamente corto. En general, se lleva entre 15 y 20 minutos la aplicación de este instrumento. Y bueno, naturalmente, otra conclusión importante es que estamos hablando de una primera exploración de esta estrategia. Es una primera exploración, esta propuesta semicualitativa que naturalmente debe de ampliarse a un mayor número de niños, a otras edades, y naturalmente conocer este manejo y la posibilidad de aplicar esta herramienta ya en un contexto clínico para que se pueda identificar de manera más oportuna una alimentación incorrecta que pudiera estar propiciando una desaceleración de crecimiento. Bien, pues muchísimas gracias. Este es